Muy buenos días a todos en este nuevo episodio de Despiértate con Tere, un espacio donde tu alma se renueva cada mañana. En este día, comenzando la semana, tenemos con nosotros a nuestra invitada especial. Ella es psicólogo clínica, es terapeuta familiar. Ella es la señora Nadieska de Nova. Ella estará tratando con nosotros un tema muy poderoso, un tema de estos tiempos. Bienvenida, Nadieska, bienvenida a nuestro espacio. Gracias, Tere. Para mí es un placer estar contigo, estar con cada amigo y amiga que nos está escuchando y viendo el día de hoy. Para hablar un tema del día a día, hablar de cosas que nos atañe a nosotros, a las personas con quienes trabajamos, a nuestra familia. Y qué bueno estar cada vez más ilustrados sobre lo que la depresión y ansiedad puede representar en la vida de una persona. Así es, se habla de la ansiedad y de la depresión como la epidemia del siglo, donde cada día más personas se ven afectadas con este trastorno. Nos gustaría que en este día usted nos hable acerca de esta enfermedad y nos diga de qué se trata y cómo podemos identificarla. Me gusta que utilizaste la expresión enfermedad y es algo que tenemos que dejar muy claro. Cuando hablamos de depresión y ansiedad hablamos de trastornos mentales, ambos. Trastornos mentales que en el caso de la ansiedad estamos hablando del más común, tristemente, hoy día. Hablamos de un patrón de pensamiento en deterioro, enmarcado en un proceso de miedo irracional. Y cuando hablamos de depresión, estamos hablando de una percepción de pérdida, de angustia, de tristeza permanente. Entonces, cuando vemos ambos trastornos mentales y lo enmarcamos dentro de la dinámica diaria que el ser humano vive, vamos a ver que muchos de nosotros estamos nadando en este mismo río, por una razón o por otra. Puede ser porque he tenido una pérdida significativa, porque estoy en medio de un duelo, porque tal vez estoy viviendo una experiencia difícil, traumática, en la cual yo no me esperaba vivir. Personas que están pasando actualmente por un divorcio, personas que han tenido que pasar el triste proceso de perder a un ser querido, a un hijo, a una madre, a un padre. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Lo que pasa hoy día es que el ser humano es más consciente de que este tipo de condiciones mentales ya existen y ya le pusimos nombre, le pusimos apellido, ya sabemos incluso las variables que esto tienen y cómo nos pueden afectar en las diferentes circunstancias que vivimos. ¿Y cómo podemos identificar que estamos pasando por un proceso de ansiedad o de depresión? ¿Cuáles síntomas se visualizan en una persona? Mira, te lo voy a explicar de manera muy llana, porque lo interesante de esto es que nuestros amigos y amigas puedan incluso percibir si ellos están viviendo esta experiencia en este momento, si alguien cerca de ellos lo está haciendo. Cuando hablamos de ansiedad, como dije hace un momentito, hablamos de un miedo irracional. Entonces, si solo fuera miedo, no pasará nada. Yo voy caminando por la calle está oscura, tengo miedo a que algo me pase. Es un miedo adaptativo. Es un miedo que me dice, ten cuidado que algo malo te puede pasar y me lleva a una acción que modifica, que me protege. Eso es perfectamente saludable. Es un mecanismo de defensa, en ese caso el miedo. El miedo es una respuesta de tu cerebro a una situación que te informa sobre algo a lo que debes reaccionar. Es adaptativo. Me adapta a la situación que estoy viviendo. La ansiedad en sí misma es maladaptativa. La ansiedad es un miedo irracional. Una cosa es que yo ande caminando por una calle oscura y tenga miedo, bien, y otra cosa es que a cualquier hora del día, cuando yo ande caminando, yo sienta el temor de que algo malo me va a pasar. Entonces, la ansiedad es ese freno pegado que yo no puedo desconectar. Es esa sensación irracional de que algo malo está pasando o va a pasar, aunque yo no tenga ningún indicador que me lo compruebe. Entonces, es importante que podamos ver eso. Cuando hablamos de ansiedad, también estamos hablando de elementos adicionales como es el aislamiento. Cuando yo tengo un tema de ansiedad, yo tiendo a retraerme, se dificultan mis capacidades sociales, se incrementa mi hipervigilancia ante las dificultades, pero al mismo tiempo se hace un deterioro de mi capacidad y de mis habilidades de autodefensa. Por consiguiente, yo creo que soy más vulnerable de lo que realmente soy a situaciones que me pueden ocurrir.
Entonces, es interesante porque muchos de nosotros estamos dentro de ese barco. Muchos de nosotros podemos estar viviendo temas de ansiedad dentro de nuestro trabajo por algo tan simple como que mi jefe me dijo ayer, cuando llegue esa primera hora quiero encontrarte. ¿Cuántos de nuestros amigos le pasó eso ayer? Sí, sí. Quiero que pases por mi oficina. O la profesora de nuestros hijos nos llamó. Quiero que venga por el colegio porque tenemos una reunión con usted. Pues muchas de estas situaciones comienzan a generar pensamientos disfuncionales. ¿Qué habrá hecho mi hijo? ¿Lo irán a cancelar? ¿Lo irán a sacar del colegio? ¿O qué vergüenza, qué situación estoy viviendo? ¿Me irán a desvincular de mi trabajo? Ese patrón de pensamiento disfuncional comienza a generar malestar en mí y eso comienza a generar un proceso reactivo que tiende a ser somático. Es decir, yo lo que estoy pensando lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Wow. Y en el caso de la tristeza, esas personas que duran tanto tiempo, yo diría meses, con una tristeza que, o sea, no tiene una explicación. Usted hablaba ahorita del duelo, hablaba de pérdidas, de una ruptura, de perder a un ser querido, pero hay personas que no están pasando por la pérdida de un duelo a ese nivel y tienen esa tristeza. ¿Usted nos puede hablar sobre ese tema? Claro que sí. Y aquí vamos a hacer lo mismo que con la ansiedad. Hay una diferencia entre tristeza y depresión. Sí. Al igual que hay una diferencia entre miedo y ansiedad. Cuando hablamos de tristeza, igual que el miedo, es una emoción adaptativa. Estoy viviendo una situación y me siento en consecuencia. Si un amigo perdió a un ser querido y yo voy a la funeraria a apoyarle, yo no voy a estar feliz. Mi sistema me dice, es un ambiente triste, pues yo también me voy a sentir triste, adaptativo. La depresión es un patrón que se sostiene sobre dos pilares centrales, la desesperanza y la tristeza profunda. Es una tristeza que se siente como un vacío en el alma, como una sensación muy profunda en mi corazón que yo no la puedo explicar. Pero al mismo tiempo, yo no vislumbro en el tiempo la esperanza de que eso va a ser modificado. Sí. Yo no veo que mañana va a brillar el sol. Cuando hay depresión hay una percepción de encierro, hay una sensación de tristeza que yo no puedo controlar, que va más allá de la experiencia que estoy viviendo. Yo puedo haber perdido a un ser querido y en lugar de tener una tristeza por duelo, tener una depresión mayor. ¿Por qué? Porque el patrón de pensamiento que vinculé con la experiencia vivida me lleva a un proceso de deterioro, que al igual que en otros casos de trastornos mentales me hace sentir que en mí no hay las herramientas para poder levantarme y salir de ello. Yeah. Entonces, si te das cuenta, lo que vemos son patrones usuales en la vida del ser humano que al estar enmarcado dentro de un deterioro cognitivo, en el patrón de pensamiento, un deterioro de neurotransmisores, que es el sistema químico de nuestro cerebro, que sostiene y gestiona todos estos procesos, entonces lo que yo tengo es un deterioro permanente. Usted habla de diferentes niveles de depresión, habló de depresión mayor, quiere decir que hay otro tipo de depresión. ¿Usted puede abundarnos sobre esa parte? Claro que sí. La depresión mayor es la más grave de todas. Es la que implica este patrón de aislamiento donde vemos esas personas que se pueden pasar hasta 1 y 2 semanas acostados en su cama, no quieren salir, no quieren compartir, no quieren hacer nada que los conecte con el medio exterior. Hay una tristeza, un llanto permanente, una desesperanza constante. No quieren bañarse. No se quieren bañar, no quieren comer o comen demasiado, no pueden dormir o duermen demasiado. Comienzan a ingerir algún tipo de fármacos para salir de manera desesperada de esa situación en la que se encuentran. Otro tipo de depresión es lo que conocemos como distimia. La distimia o depresión persistente es una depresión a largo tiempo. De hecho, para ser diagnosticada tiene que tener más de 2 años. Sí, hay personas que pueden vivir sumergidos en una depresión por más de 2 años. Y eso es un patrón que se llega a entender casi como la personalidad. Son personas que permanentemente están tristes, cabizbajos, que no le ven deseo a la vida, pero llevan una vida adaptativa. Trabajan, estudian, hacen todas sus actividades normales,
pero dentro de ellos está enmarcado en una tristeza muy profunda. Otra es la depresión adaptativa, que tiene que ver con una situación particular que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo perdí a un ser querido, yo puedo vivir ese tipo de depresión. ¿Por qué es adaptativa? Porque se adapta a la situación que estoy viviendo. Es temporal. No, es temporal. No estuvo antes y posiblemente no va a estar dentro de un tiempo después. Corresponde al tiempo que estoy viviendo ahora y la experiencia dolorosa que me toca sufrir. Sí, según su experiencia, sé que usted maneja este tipo de tema y pacientes con depresión. Una pregunta que quieren saber nuestros teleaudientes: ¿los cristianos se deprimen? Qué bueno. Y qué bueno viniendo de una persona como tú. Sí. Alguien que, bueno, que está en este medio de la fe, en el trabajar con Dios y para Dios. Mira, sí, los cristianos nos deprimimos. Los cristianos sufrimos de ansiedad, porque es una enfermedad. De hecho, hace un tiempo estaba conversando con unas personas y yo decía que debería de considerarse abuso que las personas dentro del ambiente cristiano puedan lastimar a alguien acusándolo de que su depresión, ansiedad o cualquier tipo de trastorno mental está enmarcado en su poca fe o en su falta de comunión con Dios. Porque entonces, ¿qué pasa? Es decir, estamos poniendo a la gente en un contexto de dolor donde yo soy malo. Es casi como un contexto farisaico, sí, como veíamos en el Nuevo Testamento. Pero sí, los cristianos también nos enfermamos de trastornos mentales. Ahora, también tenemos que recalcar algo. Como cristianos tenemos más herramientas para lidiar con este tipo de situaciones. Tenemos las mismas pérdidas, tenemos el mismo dolor, ¿sí? Pero tenemos esperanza. Y eso es algo que se ha estudiado clínicamente, fuera de la iglesia. Es decir, incluso en ambientes académicos no cristianos se ha estudiado el aporte que hace la fe, la fortaleza espiritual cuando tú tienes una relación personal con Dios, cuando tú oras, cuando tú te levantas temprano en la mañana y tienes un tiempo de comunión diaria, cuando durante el día tu día se enmarca. ¿Cuántas veces al día oramos? Nos levantamos, estudiamos la Biblia, salimos a la calle. Cada vez que prendemos el carro, Señor, cuídame, acompáñame en el camino, que tus ángeles vayan conmigo. Entonces, todo eso genera una activación de esperanza y evidentemente activa también, desde el punto de vista químico del cerebro, una regulación mucho mejor. Podríamos decir que es como un blindaje. O sea, la fe, la palabra, la esperanza que podemos recibir a través de las promesas del Señor puede blindarnos y evitarnos situaciones mayores con el tema de la depresión. Bueno, la palabra del Señor en Filipenses 4 habla que por nada estemos afanosos, por nada estemos inquietos, por nada estemos ansiosos, sino que nuestras necesidades, nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor con acción de gracia. Y dice también que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestros corazones en Cristo Jesús. O sea que Él nos da realmente herramientas, nos da una palabra, una promesa de esperanza, donde nosotros podemos asirnos y abrazar esa promesa, sabiendo que en Él nosotros podemos tener lo que necesitamos. Y me gustó mucho esa parte donde usted habla que el cristiano puede sufrir de depresión, pero tiene las herramientas que les pueden ayudar en estos casos. De hecho, la fe nos ayuda a no caer tal vez a un nivel más traumático. Sí. Hay cristianos que tienen que ir al médico y eso es bueno aclararlo. Llega a un nivel en este tipo de trastornos donde el tema no es solo cognitivo, es decir, no solo tu patrón de pensamiento, sino que hay un deterioro químico en tu cerebro. Y en ese caso tenemos que ir a un psiquiatra. Tenemos que ir a un médico, como irías a donde tengo la presión alta. Bueno, tengo que ir donde un cardiólogo. Tengo un problema hormonal, tengo que ir a un endocrinólogo. Pues lo mismo pasa cuando tenemos condiciones de este tipo, que tenemos que ir a un psiquiatra, y no debe darnos vergüenza. Por el contrario, habla de nuestra estabilidad y nuestro equilibrio. De hecho, Tere, mi versículo favorito está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. Esa palabra completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, fíjate, y nosotras no podríamos, no nos bastaría el tiempo de este programa para comenzar a buscar versículos donde en Salmos habla que en medio del dolor el Señor te sustenta. Sí, la palabra de Dios está llena de esperanza, de fortaleza y de sustento para todos aquellos que de una forma u otra están viviendo esta experiencia. Así es. Yo creo que es muy importante conocer las promesas del Señor. También la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ayudará cuando tenemos insomnio. Dice que Él guardará nuestro sueño porque nuestro pensamiento persevera en Él. Dice que nuestros sueños estarán guardados por Él. Hay personas que no pueden dormir porque están ansiosos, porque tienen problemas, porque tienen situaciones. Y la paz de Dios no es ausencia de problemas, ni ausencia de proceso, ni ausencia de guerra. O sea, la paz de Dios es esa plenitud, ese bienestar de confianza, de fe, de esperanza que podemos tener en Él, aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces, el Señor promete realmente a través de su paz guardar nuestro corazón, guardar nuestros pensamientos y darnos realmente ese aliciente y ese bienestar que tanto necesitamos. Bueno, realmente ese es un tema que debería de tener varios episodios. Es un tema bien importante y ahora mismo muchas personas están atravesando por ansiedades, por depresión. Más de 300 millones de personas en todo el mundo están sufriendo de este trastorno. ¿Qué podemos hacer con estas personas para que ellos puedan superar la enfermedad de depresión o de ansiedad? Cuando identificamos una persona que está pasando por esta situación, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, vamos a tratar de dar indicadores generales, porque evidentemente cuando hablamos de cada una de ellas, por ser trastornos mentales, tienen manifestaciones distintas y hay un campo de identificación de cada uno de ellos que puede ser diferente. Pero hay elementos esenciales para toda persona que está viviendo algún tipo de condición mental. Hay 5 elementos esenciales que usted tiene que tener consciente que están regulados en su vida. Elemento número 1, la buena alimentación. Tenemos que nutrirnos. No es un tema de que me voy a sentar a la mesa y tengo que comer. Es nutrirme. Es que los alimentos que yo como durante el día aportan a mi cerebro y a mi cuerpo aquellos nutrientes esenciales que le permiten un buen funcionamiento. Otro elemento básico es el sueño. Tú hablabas hace un momentito de lo importante que es el sueño y que Dios lo guarda. Bueno, pues los seres humanos no pueden dormir menos de 8 horas. De hecho, hay todo un sistema social que nos estimula a dormir menos, a dormir poco, porque tenemos que ser cada vez más productivos. Y estamos en medio de un círculo vicioso donde por ser más productivo, ganar más dinero, tener más cosas, estamos destruyendo nuestro cuerpo y descansamos menos. Entonces, el sueño tiene que ser no menos de 8 horas. Otro elemento esencial es la distracción. Tenemos que tener espacios de distracción. No solamente una vez a la semana, que tengo un día a la semana donde descanso. No. Cada día tú tienes que tener un espacio. Cada día. Antes de tú acostarte deberías darte un baño, relajarte. Yo promuevo mucho entre mis pacientes. Si te sientes muy ansiosa antes de dormir, báñate con agua tibia. Tómate un té, no porque el té haga ningún efecto en el cerebro, pero sí da la sensación de relajación. Sí. Lee la Biblia, leer salmos antes de dormir, llena nuestra mente de esperanza. Ten una libreta al lado de tu cama y crea un diario de agradecimiento. Y cada noche antes de dormir, dale gracias a Dios por escrito, por todas las cosas buenas que te pasaron o por las malas que no te pasaron. Así es. Es otro elemento interesante. Algo esencial también dentro de esto es el ejercicio físico. No hago ejercicio porque quiero estar en forma, porque quiero adelgazar. No. Hago ejercicio porque es una necesidad para mi cerebro. Entonces yo tengo que hacer ejercicio cada día. Para oxigenar. Para oxigenar. Preferiblemente, cuando hablamos de trastornos mentales, el ejercicio al aire libre. Es mucho más eficaz que el ejercicio interno que se hace en un gimnasio y así por el estilo. Cuando yo voy a un parque,
camino por 1 hora, hago ejercicios de respiración, yo estoy exhalando, yo estoy procesando cortisol, yo estoy produciendo una serie, oxitocina, una serie de elementos químicos que mi cerebro produce que van a generar equilibrio, que van a generar estabilidad. Y por último, nuestra vida espiritual. Sí. Yo no estoy hablando de religión, porque muchos amigos tal vez que no se congregan en una iglesia dicen, bueno, pero es que los cristianos siempre están mandando. No, no, no. Ni siquiera estoy hablando de ve y congrégate. Estoy hablando de que tener una vida espiritual, tener una Biblia, leerla, tener una relación personal con Dios, es una necesidad para ti, tanto como comer. Yo creo que ahí está la clave de todo. Si tenemos una buena relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, ahí está todo resuelto, porque Él nos va a guiar siempre a toda verdad y nos va a librar de todo temor. Porque usted hablaba al principio y decía que el temor, ese miedo, es el que detona la depresión y detona la ansiedad. Sin embargo, cuando tenemos esa confianza plena en nuestro Padre Celestial, ya es diferente. Nosotros sabemos que las cosas van a salir bien y vamos a tener fe de que las cosas van a marchar en el orden divino. Así es. Bueno, señores, la verdad es que este tiempo ha sido bien sustancioso, de mucha edificación, bien aprovechado. Quiero agradecerle, Nadiesca, gracias. Quiero que queden las puertas abiertas para que vuelva a estar con nosotros. La invito para un próximo episodio porque la verdad es que este es un tema que a todos nos interesa. Necesitamos aprender más sobre la depresión, sobre la ansiedad, tanto para nosotros como para ayudar a otros que están cerca de nosotros. Gracias por explicarnos de una manera tan clara, tan simple, todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Así que la verdad es que estamos muy agradecidos. Y a ustedes queremos decirles que nos sigan por nuestras redes sociales, que le den like, y que puedan ver este programa en nuestro canal de YouTube. Compártanlo si este programa ha ministrado a tu vida. Si conoces a alguien que está pasando por un trastorno de ansiedad o depresión, compártele este programa para que ellos puedan recibir la palabra oportuna en ese día. Así que Dios te bendiga y ya saben, nos vemos en el próximo episodio, un lugar donde tu alma se renueva cada mañana.